Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta segona xerrada del cicle Retorn al futur. Un cicle que té com a punt de partida una idea que l'altre dia va resumir molt bé el José María Perceval quan parlava sobre història i venia a dir que la història no es repeteix, però les experiències i els coneixements s'acumulen. Així doncs, sota aquest enfoc de pensament del passat i present, avui volem posar el focus en el conservadorisme integrista, l'ultradreta i les lluites culturals tan presents avui en dia, però que de fet tenim exemples constants al llarg de la història. I per fer-ho, avui ens acompanyen l'Arma Joan i l'Almudena Rodríguez, a qui primer de tot agrair que estiguin aquí en dates tan complicades i en un moment de l'any tan difícil. Dit això, la xerrada, de la mateixa manera que es va estructurar la primera, tindrà 3 blocs. Un primer bloc en què l'Arma Joan ens farà un viatge a finals del segle XIX a través de la persona del sacerdot catòlic, integrista radical, Félix Salvany, i un opuscle que va tenir molta difusió i es va traduir, que el propi nom ja ens dona una mica la idea de quina línia ideològica tenia, que és el liberalismo es pecado, i com un exemple d'aquestes entramats comunicatius de l'ultradreta que hem vist en el passat i que tornem a veure en el present. I després d'aquest primer bloc farem un segon bloc en què l'Almudena ens tornarà aquí al present a través d'un anàlisi sobre l'extrema dreta actual, sobre Hazte Oír i sobre aquestes campanyes comunicatives tan provocatives i sobretot posant el focus en contra dels drets, d'antigènere, etc. I finalment obrirem un torn de paraules perquè tots puguem aquí debatre passat i present conjuntament. Abans per això, si us sembla, segurament tothom es coneix, però per si algú no es coneix detall, faig un breu repàs als currículums. L'Eduard Majoan és membre del Centre d'Estudis d'Història Econòmica Jordi Nadal de la Universitat de Barcelona, és investigador i doctor en Història Econòmica per la Universitat Autònoma de Barcelona i autor de diversos llibres i múltiples articles científics sobre anarquisme, ecologisme, història de l'urbanisme, demografia històrica i història de la cultura obrera autodidacta. I és autor, entre d'altres, dels llibres Medis obrers i innovació cultural a Sabadell, 1900-1939, publicat l'any 2006, i La ecología humana en el anarquismo ibérico, urbanismo orgánico o ecológico, neomalthusianismo y naturismo social, l'any 2000. I l'Almudena Rodríguez és coordinadora de l'incidència política internacional a l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i sòcia organitzadora del Women's Major Group per Europa i Àsia Central, feminista interseccional i antiracista. Ha centrat la seva trajectòria professional i activista a garantir els drets sexuals i reproductius de les dones en totes les seves diversitats i de la població LGTBIQ+, tant a escala local com global. I llicenciada en Història, màster en Drets Fonamentals, formada en Dret Internacional dels Drets Humans i postgraduada en Violències Masclistes, és coautora juntament amb Unai Gil Ferrer de l'informe Ofensiva Fonamentalista a la Democràcia, defensores dels drets sexuals i reproductius, confrontant els grups i polítiques antigènere, publicat l'any 2021. I tot això ara sí que ja us passo la paraula a l'Eduard i comencem amb el primer bloc. Bé, jo aquí a parlar de la figura d'un personatge de Sabadell molt singular i a la vegada representatiu del que seran al llarg dels temps del segle XIX que ell comença fins
gairebé l'actualitat, doncs el que és la propaganda catòlica. Els propagandistes catòlics que tinguin en aquest país doncs, tant arrelament a Catalunya i a Espanya. Servei Salvany, aquí tenim aquí, amb aquesta cara de bon noi, la fotografia d'aquest jovenet que tinc d'ell, fill d'una família benestant de la ciutat, es doctorà en teologia, era teòleg, i un gran publicista, un home que escrivia milers de pàgines amb una capacitat de transmetre molt important. El seu lema és aquell, ora et labora, parteix d'això, i a Dios rogando y con el mazo dando. Aquella altra dita que se l'havia fet seva, amb allò, aquella idea de dir, no només resem, fem. Però clar, aquest fer és el que hem de veure, quina transcendència té. Servei Salvany és un personatge d'una conjuntura històrica concreta que neix amb el trauma del que és l'intent de Primera República a Catalunya i Espanya, amb el que això es va portar de laïcització, és a dir, institució libre d'ensenyança, premsa diversa, sufragi, Cerdà viu tot això, persecució religiosa per primera vegada, per els antecedents que tenien, i tot això amb ell li genera, evidentment, un trauma que el portarà a sobre sempre, i especialment a partir que escriurà aquell llibre del 1884, que es titula El liberalismo es pecado. Ell escriu el 1884, que és la primera edició, d'aquest text importantíssim perquè tindrà recorregut tot el segle XX, segur. Aquí ell intenta fer un codi de normes pels catòlics, és a dir, per interior pels catòlics i a l'exterior per la gent, diguem-ne, profana al catolicisme. Ell entén que el catolicisme com a tal està en perill, que el liberalisme s'està filtrant per tot arreu a través de la maçoneria i l'espiritisme, i que això fa que el catolicisme es vagi, com ell deia en paraules textuals, resabiando de liberalisme, i aquest liberalisme és perillós. Aquest liberalisme pot acabar amb el monopoli catòlic de l'ensenyança, de tot. De controlar, en definitiva, la vida de les persones i especialment la de les dones, com després explicaré. I per tant aquest llibre és tota una declaració d'intencions directa, clara, i a la vegada amb un programa, amb un guió d'actuació. I l'actuació és, sí, la propaganda catòlica. Per quins mitjans? Els que hi ha a l'època, evidentment. La premsa, el míting constant, tant pels medis propis que ell crea, que en crearà uns quants, com pels que hi ha, que se'n deia a l'època, burgesos, els d'ordre. En un moment que no hi ha llibertat de premsa, ni se l'espera, ni ell s'hi oposa completament. A través d'aquests mitjans, ell canalitza aquest discurs del liberalisme és pecat. És pecat perquè anul·la tot el poder de l'Església que fins aleshores s'ha tingut. I proposa, diu, en el poder econòmic, mireu què passa si això es conclou, si això es consum. Què farem? Vosaltres mateixos. A partir d'aquí li dona suport al poder econòmic de la ciutat i de Catalunya, li donen suport als fabricants, etc. Què fa ell? Implantar noves ordres religioses, els missioners del Cor de Maria, el 1900, implanta escoles, i això és important, escoles dominicals pels nens, únicament els nens obrers de la ciutat, crea 5 centres diferents, tots coordinats per ell, de doctrina catòlica. És a dir, crea el que ell en diu, com si es tractés d'un laboratori científic, l'Acadèmia Catòlica. Aquí a l'Acadèmia Catòlica, pels nens obrers i per la gent senzilla, és un lloc que t'ensenyen catequesis, el catecisme, sobretot, saber fer les 4 regles i llavors activitats lúdiques al marge de totes aquelles que poden ser perilloses d'estar contagiades del liberalisme. Teatre, per exemple, però només que amb homes, no hi intervé la dona. Tot de jocs de canalla, d'excursions, etc. I crea tota aquesta xarxa.
fins al punt que aquesta iniciativa, diguem-ne, formativa de doctrina catòlica, de doctrinament catòlic, oi? Arriba a tenir 1.000 nens. Mira, tots els que veieu aquí són nens. Només hi ha ell al mig, bueno, és al mig, amb els més que... I ell supervisa tot això. La ciutat en aquests moments, que pot tenir al voltant d'uns 20.000 habitants, doncs 1.000 nens estan sempre sota la tutela de la... Evidentment, això ho fa amb recursos, donacions del poder de la ciutat. Per la seva part, els fabricants, la burgesia de l'època, s'assumen a aquesta cultura catòlica, diguem-ne, retardatària, que a Europa està sent superada ja, s'hi afegeix perquè no ha entès encara el fenomen del proletariat, el fenomen del l'obrerisme a les seves cases. Fins al punt que les dones dels fabricants, a unes hores de cada dia, baixen a fer resar el rosari a les dones. Al departament de les dones resen el rosari. La senyora baixa i els fa resar, aleshores, el rosari. I, per tant, la ciutat s'impregna d'unes actituds, d'unes premisses culturals molt pobres. Tot i així, el procés de laïcització no s'atura, però ell hi fa front i el detura, i és un endavant, un endarrere, és una lluita contínua amb aquest senyor. Donat que d'això no n'hi ha prou, el que farà servei Salvany serà crear, aquí a Gràcia n'hi havia uns comitès que en diuen de defensa social, són estructures político-jurídiques que tenen poder per denunciar la gent, per cursar denúncies, per exemple, allà on se sap que fan un enterro civil, o allà on assenyalar aquests obrers, fer llistes, i per tant aquesta gent assenyalar-los com a dissidents. Aquests comitès de defensa social aquí a Barcelona, aquí a Gràcia se'n va instal·lar un que era una mena d'agrupació, centre moral instructiu de Gràcia, que va durar també tots aquests anys, que va acabar força malament. És a dir que Servei Salvany no només edifica una doctrina, sinó que és aquella idea de dir la població sota el control catòlic hem d'aconseguir que només els seus valors espirituals quedin anul·lats, que tot passi pels valors espirituals catòlics. No hi ha lloc a la bellesa. El nu és pecaminós, sobretot el de la dona, però l'únic nu que s'admet és el funerari, per exemple. El dret a la creativitat, més enllà del que és els paràmetres catòlics, no hi té sentit, no cal dir la bellesa, no cal dir aquella recerca de la millora de l'individu que tothom, en principi, porta al seu interior a partir d'una sensibilitat i a partir d'una consciència innata en la persona. Això és el que intenta detenir, això és el que intenta domesticar Servei Salvany. En aquell moment en què França fins i tot critica la declaració de drets de l'home que se'n deia llavors, drets humans després, és a dir, això no hi té cabuda. Tingué, ja dic, el suport de molta gent. Tot i així, la ciutat era una ciutat oberta, a la qual entrava premsa de tot arreu i els obrers s'organitzaven i sovint aquest home feia coses ridícules també, perquè es trobava que la recepció allà on anava dirigida dels obrers no li sortia sempre bé. Per exemple, va crear un rosari que se'n deia el Rosari de l'Aurora, que consistia en uns quants fidels, uns quants devots, sortir a la nit del dissabte i el diumenge, és a dir, l'única nit que els treballadors tenien per dormir i per descansar, sortir al carrer a resar el rosari, que feien una remor de por i allà. Bueno, doncs aquesta gent van obrir per les finestres i els van tirar aigua, els van dir que es marxessin i allò va acabar. Com el que encara avui se'n diu el Rosari de l'Aurora. Això va acabar com el Rosari de l'Aurora. Sí, ve d'aquí, d'una iniciativa del Servei Salvany, que no se'n va, la gent volia descansar i estar més tranquils i no llevar-se a les 5 del matí com feien cada dia. I també va fer ridiculeses, però compte perquè va fer molts senyalaments i aquesta cultura que ell va
catòlica, que formava part dels valors de la burgesia, allà on s'apoyava la burgesia, per tenir l'obrer sumís, té una continuïtat. No acaba en Serrei Salvany. Però tindrà, a la mort d'ell el 1916, a poc el procés de laïcització avança, com he dit, amb alguns retrocessos, però avança de manera imparable. Durant la dictadura Primo de Rivera, el 1927, doncs se li fa tot un homenatge enorme repassant la seva obra, revisant Serrei Salvany. I quanta raó tenia, perquè clar, hi havia hagut els aconteixements del pistolerisme, etc. I per tant ja se'l veu d'una altra manera, una altra vegada com un personatge útil que pot ser. Arribats als anys 30, ell ja té uns continuadors, tot i mort feia 15 anys, té uns continuadors claríssims. Un és el pare Joan Tusquets, que és el senyor que assenyala un per un de tots aquells que són maçones, teòsofos, espiritistes, fa unes llistes a casa seva, que van a l'arxiu de Salamanca i passa el que passa. Tusquets, Joan Tusquets. L'altre és Ramon Rocabado. El senyor Ramon Rocabado era el gerent, també de Sabadell, però el gerent de l'Espanya industrial, les muntades. Aleshores, què fa Rocabado? També, no només fa llistes, sinó que reivindica la figura de Cerdà, que quanta raó tenia, perquè aquí es fan exposicions sobre el nu, a Barcelona l'any 33-34. I clarament, llibres publicats per ell, demana Maduro i la dictadura ja mateix que posi ordre amb això. Quin és el transcurs? Tot i així, el procés aquest de laïcització, de lliberació, de la consciència, avança, i no cal dir, quan es produeix el fenomen revolucionari, que no és res més que un esclat de creativitat, de sentiments, d'altres sensibilitats. I això esclata, i, si vols passar a la següent, la figura de Cerdà queda reduïda, ara que sabeu molt bé, amb un personatge com aquest, que el dibuixant en grapa fa aquest dibuix que es posa en una de les capelles mateixes de l'any 36, quan ja està la revolució en marxa, de l'església que Cerdà ha fundat, que són els pares claretians, que no és res més que un banderín d'enganxe per anar a la migració d'Amèrica Llatina, del pare Clar. Aleshores, aquest dibuix és una mica l'exemple que jo he triat per dir, se li ha donat la volta, la població sap qui són. La població treballadora, ja els té, el Cerdà i Salvany no té res a fer aquí ja. Ni ell, ni tota aquesta gent. Però clar, l'exèrcit franquista i el poder econòmic franquista és molt potent, i quan guanyen, guanyen. I quan guanyen, fan, següent aquesta diapositiva, doncs veiem que construeixen en aquesta església, que abans hi ha aquests dos pedestals, que no hi havia res, ara hi posen un pedestal dedicat a Cerdà i Salvany. Aquí tornem a tenir Cerdà i Salvany. Això és l'any 40. Cerdà i Salvany, l'any 40-40. Per què? Perquè la gent fa aquesta lectura, els vencedors, i els que no callen, perquè no poden dir res. Cerdà tenia raó. Oita quina persecució religiosa hi ha hagut. Oita què ha succeït. Què ha passat sense la moral d'ell? Es torna a rehabilitar completament la figura de Cerdà i Salvany. Cerdà i Salvany a la ciutat està perfectament viu. Tothom el lloa, se celebren commemoracions, etc. A l'any 49, quan es fa se li aixeca aquest personatge, aquest monument, l'any 49 se li aixeca això. Però és que abans, si vols anar a la següent diapositiva, aquí ho tenim, posat allò, estampa de l'any 41, en la qual la ciutat el recorda amb molt de fervor, quin remei, tota la premsa de les Feti de les Fonts, etc. Parla només de Cerdà i Salvany. Cerdà i Salvany ens hagués salvat de l'hecatombe dels valors cristians i catòlics de la guerra civil i de les col·lectivitzacions i no ens haguessin pres mai les fàbriques. Si vols anar a la següent, aquí s'explica, doncs es lloa la figura de Cerdà.
les seves restes són trasladades al temple que s'ha reconstruït després de la guerra, o sigui, és la segona vegada que es reconstrueix aquest temple, el 1909 es havia cremat, és que si no s'entén qui són aquests, no entens per què es cremaven les esglésies, no? I, doncs, clar, doncs, i l'any 36 es va tornar a cremar i el van tornar a reconstruir els mateixos fabricants amb una donació que tota la ciutat hi participa, i doncs allà sí enterren les restes de Cerdà i Salvany en aquests anys. I bueno, és un aconteixement continu Cerdà. Fins al punt que el gremi de fabricants, és a dir, la institució econòmica més important del gremi tèxtil llaner de Sabadell, als anys 50 i 60, dona un premi que li diu Cerdà i Salvany, en aquell obrer més sumís, més treballador, i que se'l mereix, que és aquesta diapositiva que vindrà ara tot seguit, oi? Que és aquesta, oi, Joan, evidentment, doncs el Premi Cerdà i Salvany. Clar, aquests propagandistes catòlics no acaben aquí. Cerdà ha sigut, bueno, el vehicle, el que ha demostrat que fent propaganda insistint i fent obra aquí te'n surts, aquí remous les consciències i el capital t'apoya. I això té continuació. Després ve la Societat Nacional de Propagandistes Catòlicos. Que continuen. Continuen, qui són? Qui són? I que, malauradament, no s'ha fet cap estudi sobre això, Ibèrico ho va intentar, desgraciadament tot això no s'ha treballat, perquè clar, saben fer moltes llistes, nosaltres en podríem fer moltes. Bé, doncs això no es va dir. I després, això, doncs, com que aquests estaven a mitja cavall entre la Falange, l'Opus Dei, que també segueix aquest patró, potser, clar, l'Opus Dei és més selecte i no allò, si t'apuntes, t'apuntes, però els propagandistes catòlics no. I per tant, aquesta propaganda, que ara ens explicarà qui l'acompanya, suposo que continua per aquí, i ve d'aquestes èpoques, això de Renou, més temps més enllà del segle XIX, per comprendre una mica que, clar, aquestes figures no desapareixen els anys. Són referents. I aquest liberalisme pecado avui pot semblar que fa riure, pot semblar, però és que tenia uns objectius molt clars, que és anul·lar els valors, els valors intrínsecs de la persona. És a dir, tot allò que té com a patrimoni de lliure pensament, de capacitat de discernir ell mateix i tenir consciència d'ell mateix. I això és el que es anava a anul·lar, realment. I Cerdà amb això no era tonta. Encara que és un llibre que sembla una cosa que avui, no sé, s'hauria fet pedagogia en els nens i les nenes, perquè mireu com anava això. Les nenes no surten al teatre perquè, clar, porten el pecat original. No fem broma. Se distorsionarien tot. Oi? Doncs bé, aquesta ha estat una mica la meva proposta històrica vista amb aquest format tan interessant que feu, oi? A partir d'aquest personatge, que si de cas com a públic intervingui jo em puc estendre una mica més, puc donar més detalls si es vol, d'aquesta trajectòria de propaganda catòlica, d'ultracatolicisme, amb aquestes premisses, que clar, la gent diu, això no va quallar amb cap partit polític. No, però cuidado, a la pràctica sí. A la pràctica les dictadures el fascisme, i tant, i això està sempre latent. Això no, sembla ridícul, no?, que avui vinguin aquests i diguin això que, oi, és que no és tan broma, és que això està viu, això està latent. Financien perquè els interessa, perquè volen aturar el procés d'evolució espiritual de les persones. En el fons, és el procés espiritual de les persones. Sense valors espirituals no hi ha revolució, no hi ha canvi. I sabien que esterilitzant això, doncs era possible. Gràcies per l'atenció. Doncs, merci, Eduard. És la meva paraula a l'Almudena i desafortunadament ens ho portes fins avui dia. Sí, no, clar, jo estava escoltant, primer gràcies a tots i totes les que sou aquí i gràcies al col·lectiu Telèfon Vermell per convidar-me i un plaer coincidir amb tu, que no et coneixia i estic flipant una mica perquè, clar, és que l'escolto i, clar, parla d'una època però que és ara mateix, estem vivint el mateix, molt semblant, i la importància d'aquestes figures, no?
que hi parlava d'aquest propagandista, però que ara, dia d'ara, les tenim igual aquí a Catalunya, a l'estat espanyol, a tota Europa i a tot el món, no? Que és com seria, no, el cas d'Hazte Oír, no? Que és l'altre focus on heu posat a la xerrada, però que jo després m'estendré perquè no només és Hazte Oír, no? Però clar, Hazte Oír, que suposo que tothom coneix aquí qui són, que és un grup antigènere, i m'agrada dir antigènere perquè antigènere suposa el discurs contra la ideologia de gènere, que és contra els drets sexuals i reproductius de les dones en totes les seves diversitats i de la població LGTBIQ+. O sigui, ells tenen molt clar contra què volen lluitar i què volen erradicar, i és contra aquests drets humans, no? I aquests drets sexuals i reproductius que són el pilar de les democràcies. Potser el pilar més fonamental per viure a societats lliures a tot tipus de violència i també de plaer, que és molt important, no? Llavors, la importància d'aquestes figures com la que tu comentaves, però Hazte Oír, liderada per Ignacio Arzuaga, que ho coneixereu perquè sempre ha sortit als mitjans de comunicació de masses com el loco del autobús, conocéis el autobús con lemas homófobos, transfobos, negacionistas de las violencias machistas, feminazis. No, este hombre es también un propagandista total y absoluto, formado en las mejores universidades de Estados Unidos y de Europa, con una capacidad de generar propaganda, discurso, mensajes cortos, claros, concisos, pero que llegan a buena parte de la población y que eso permite que otros lleguen al poder. Y voy a poner como ejemplos muy concretos de lo que quiero decir porque tenemos poco tiempo, pero tú decías, él era apoyado por la clase burguesa, no por la clase política. Ignacio Arzuaga, cuando funda Hazte Oír para poder fundar el partido político de la nueva extrema derecha que es Vox, para poder financiar el origen y que empiece a trabajar el nuevo partido político Vox. Es decir, quien está marcando la agenda política de Vox y quien le marca es Ignacio Arzuaga. Y a través de Hazte Oír recibe toda la financiación, buena parte de la financiación de la oligarquía rusa y buena parte de la ultraderecha estadounidense con quien tiene grandes relaciones y trabaja de manera colectiva, y gracias a través de Hazte Oír puede fundar Vox y a través de Vox llegar a las instituciones como està en el nostre Parlament de Catalunya amb 11 o 12 diputats, al Congreso de los Diputados, y esta idea de decir cómo a través del discurso de odio, propaganda pura y dura, que lleva a cabo Ignacio Arzuaga con Hazte Oír, pero que se traspasa a Vox, cómo a través de ese discurso de odio contra el derecho al aborto, contra la educación sexual, contra las diversidades sexuales, con el negacionismo de las violencias machistas, cómo este discurso de odio les permite llegar a la población, captar adeptos que luego les van a votar en las elecciones y va a permitir que lleguen a las instituciones convirtiendo esos discursos propagandísticos o de odio en política pública. Y eso es muy importante, en política pública. Quiero decir que hay una sinergia perfecta, ¿no? En este caso, y que supongo que, como tú explicabas, también se daba entonces, pero en la actualidad, entre lo que son los nuevos partidos de la extrema derecha y estos grupos antigénero o antiderechos que llaman otras personas, pero en mi caso me gusta hacer referencia a ellos, que son antigéneros. Y es la sinergia perfecta para poder llegar a las instituciones y para poder gobernar, como pudo, y ponemos casos paradigmáticos, como fue el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Jair Bolsonaro en Brasil, que no tiene base social cuando se presenta por primera vez a unas elecciones, que es muy poco conocido, basa su campaña electoral en el discurso de odio contra, nuevamente, la ideología de género, contra el derecho al aborto, contra las feministas, contra las diversidades sexuales y sobre todo con una campaña electoral donde hay un discurso de odio muy potente, que es la campaña "Con mis hijos no te metas", que no sé si os suena, pero aquí en el Estado español, en Cataluña, se conoce el PIN parental. Se lo habréis oído a Vox
se lo habéis oído al PP, se lo habréis oído a mucha gente, ¿no? Aquí en los medios de comunicación, que es toda la lucha contra la educación sexual obligatoria en las escuelas, en todo el ciclo educativo. Él basa su campaña electoral y ese discurso y esta campaña que se llama Con mis hijos no te metas, le permite llegar a las elecciones, le permite llegar a gobernar un país con un objetivo muy claro, que es imponer una agenda económica ultra neoliberal y austericida. Es decir, utiliza este discurso como medio para poder imponer esta agenda económica. Pero lo mismo lo hemos visto con Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, ¿no?, llega al poder en Italia también basando su campaña electoral con un discurso de odio que es una reproducción no exacta del que llevó a cabo Jair Bolsonaro en su momento, que es el mismo que lleva Santiago Abascal y toda su tropa aquí en el Estado español, o que es el mismo discurso que se habrá escuchado 1000 veces a Donald Trump y que le permite llegar al poder. Es decir, ¿qué estamos viendo aquí con ese tipo de discursos? No puede ser que todo el mundo esté repitiendo el mismo discurso, ¿no? Esto nos lleva a pensar que se organizan de manera internacional, que trabajan de manera internacional y de manera colectiva en espacios globales donde definen estos discursos, definen objetivos, definen sus fake news, y luego todas esas estrategias las localizan en cada estado o en cada territorio, ¿no?, con sus especificidades, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos da mucho rédito electoral la lucha contra el derecho al aborto. Habéis visto todos, bueno, que se ha llegado hasta ya, no es constitucional y está prohibido en la mayoría de los estados. En España, por ejemplo, esos discursos de odio se llevan mucho al tema de educación sexual con el PIN parental, porque ahí atrapan no solo a la gente más conservadora, sino que también a buena parte de la gente que se considera progresista, porque la educación sexual es algo que parece que nos da miedo y nos pone en alerta, pero sobre todo que son discursos globales. Entonces, cuando decimos, y volviendo a lo que quería decir, tú decías, parece que está loco y hacía acciones que estaban locas, como en su caso hace Ignacio Arzuaga, pero Ignacio Arzuaga no está haciendo ninguna locura, porque él forma parte de un colectivo global, ¿no?, formado por la ultraderecha estadounidense, por la ultraderecha latinoamericana, la de Asia-Pacífico, la africana, la europea, ¿cómo no?, donde se están dando cuenta que imponiendo y difundiendo ese tipo de discursos de odio están llegando al poder y están pudiendo imponer una agenda reaccionaria en lo social, es decir, donde nos están o intentan quitarnos todos nuestros derechos, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, atacando la democracia para imponer esta agenda económica neoliberal. Por lo tanto, hay que verlos como gente muy sofisticada que sabe muchísimo de comunicación y de poder. Yo creo que son los que más saben y además tienen muchísimos recursos, ¿no?, porque también cuentan con toda la financiación de las grandes corporaciones, de los grandes de los sectores privados, pero bueno, por desgracia no solo cuentan con financiación privada, es que aquí estamos hablando de que estos grupos también cuentan con financiación pública, con el dinero de todos y todas, ¿no?, las que estamos aquí, como ejemplos muy concretos. Cuando se estudia la financiación que reciben todos los grupos que atacan los derechos sexuales y reproductivos en la Unión Europea, y hay un estudio muy interesante que se llama The Type of the Iceberg, que es en ILDATA, que ya os podré facilitar, bueno, os puedo facilitar el link para que lo descarguéis y lo podáis leer. En esa investigación lo que se demuestra es que buena parte de estos grupos antigénero, la financiación que están recibiendo es pública. Por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea, hay una plataforma que se llama One of Us. One of Us es una plataforma de parlamentarios y parlamentarias que trabajan en el Parlamento Europeo, cuyo objetivo es la erradicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de la población LGTBIQ+, que es una plataforma que inició y lideró durante mucho tiempo el exministro del Interior, Mayor Oreja, conocido por todas y todas, entiendo. Este hombre, un gran hombre también, que crea esta plataforma con ese único objetivo, pero es que esta plataforma recibe muchísimo dinero y, por ejemplo, dentro de la investigación, lo que se descubre gracias a los papeles de Wikileaks es que, por ejemplo, organizaciones catalanas que financian con dinero público a One of Us sería Provida Catalunya, por ejemplo.
Provida Catalunya, el Departament Social, no? d'Afers Socials de Cataluña, lleva años de manera sistemática financiando a esta organización Provida Catalunya, que es el grupo Provida más importante de todo el Estado español, y eso hay que decirlo, porque a veces tenemos la idea de que aquí somos más modernos o menos ultracatólicos y no hay tanta fuerza como en Madrid o como en Navarra, pero aquí también ocurre lo mismo. Y este grupo Provida Catalunya, que recibe dinero público de todos y todas nosotras, de los diferentes gobiernos de Cataluña durante los últimos, creo que 15 años, financia a su vez a esa plataforma que se llama One of Us, que opera a nivel de todo el Parlamento de toda la Unión Europea. Poca broma. Pero a la vez, no por mencionar otros grupos que trabajan con esos discursos de odio, con esa propaganda, que trabajan todos juntos. Actio Oír trabaja con One of Us, pero además Mayor Oreja, que había montado esta plataforma One of Us, no contento con trabajar solo a nivel de la Unión Europea, dijo vamos a dar el salto a Latinoamérica, que es uno de nuestros focos importantísimos en esta lucha, y monta otra organización que se llama Political Network of Values, no sé si la conocéis. Empieza en Madrid llamándose solo Valores y Sociedad y operando solo a nivel estatal, pero ya pasan a trabajar de manera transatlántica, ¿no? Cruzando también el charco, y esta organización recibe muchísima financiación pública y también de parte de financiación pública que vienen de instrumentos de cooperación, por ejemplo, de la Unión Europea, de mecanismos de financiación de la Unión Europea, o de muchísimos departamentos de diferentes gobiernos autonómicos en el Estado español, ¿no? Esta organización, que es ultracatólica, que tiene muchísimo poder, ha sido capaz en las últimas semanas de, en los márgenes de la celebración de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que estamos haciendo 75 años de la declaración, hacer un acto dentro de Naciones Unidas, ¿no? Dentro de la sede de Naciones Unidas, que es el lugar donde se debería de estar luchando, ¿no? Por los derechos humanos, tener un acto muy importante donde ahí se juntan tanto ministros de Hungría, ministros de Turquía, antigénero españoles, ministros y ministras de toda Latinoamérica, también de Estados Unidos, ¿no? Donde siguen pensando y trabajando y definiendo las estrategias de manera conjunta para poder seguir difundiendo, ¿no? Todos estos discursos y esta propaganda, que son discursos de odio que atentan contra nosotras y la población LGTBIQ+, en primer grado, pero que luego es un ataque frontal a las democracias para destruir todos los derechos, quiero decir, lo que son los estados de derecho. O sea, la capacidad de imponerse de esos grupos es brutal, y hemos sido testigos en Polonia, ¿no? Donde hasta hace 2 días ha habido un gobierno que quien estaba liderando era un grupo antigénero que se conoce, bueno, el nombre es Ordo Iuris, uno de los grandes grupos también antigénero fundamentalistas, y que eran realmente los que estaban gobernando en Polonia. En Polonia se llegó a prohibir casi el derecho al aborto para las mujeres y las personas gestantes, y en Polonia durante todos estos años han existido zonas y municipios liberados de población LGTBIQ+. Eso está pasando, ¿no? Está ocurriendo en el seno de la Unión Europea, que se supone que tiene los derechos humanos como uno de sus pilares. Pero está pasando en Hungría también, está pasando en la Italia de Giorgia Meloni. Vemos cómo la ultraderecha avanza por toda Europa, en todos los países europeos, del norte, de la Mediterránea, en todos, y veremos qué ocurre este siguiente año, en el 2024, con las elecciones dentro del Parlamento Europeo, donde se espera que la ultraderecha llegue a tener muchísimo más presencia y muchísimo más poder, utilizando nuevamente esos discursos de odio contra el negacionismo, contra las violencias machistas y demás. Y una cosa importante de toda esta gente... La moral, ¿no? Sí, bueno, sí, es la moral, pero aquí tienen un foco muy claro. Ellos, claro, que en las fases como las que tú contabas, ¿no? Y en esa fase en la que vivimos, que es una fase, bueno, de un neoliberalismo austericida, súper cruenta, se necesita ejercer mucha violencia sobre la mayoría de la población, se necesita expulsar del sistema a la mayoría de la población para poder mantener el sistema neoliberal. ¿Cómo expulsas a la mayoría de la población? De muchísimas formas, pero una forma de ellas es prohibir derechos humanos que son centrales para poder llevar a cabo una vida digna,
como es prohibir la decisión sobre tu soberanía corporal, ¿no? Es una forma de expulsarnos, de generar odio, de polarizarnos, de dividir a las poblaciones. Y de hecho yo creo, y también como chivo expiatorio estamos las feministas y las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Es muy fácil a través de las redes sociales decir otra vez mira las feminazis, cómo nos separan, cómo atacan a los hombres. Tú necesitas también una vuelta a la familia heteropatriarcal, a la familia heteronormativa, donde la familia es la que te va a sustentar porque el Estado se está cargando todos los servicios públicos y no va a poner un duro en servicios públicos y solo vas a tener a tu familia para subsistir, pero además una familia controlada, ¿no? Una familia que va a reproducir también la violencia que genera el Estado a través de la figura, ¿no?, paterna del hombre cis-hetero, el breadwinner y demás, y mujeres, controladas como siempre, pero el resto también de las diversidades sexuales, ¿no? Lo que nosotras cuando estudiamos los discursos de odio, que es cierto que ellos son interseccionales y no solo atacan los derechos sexuales y reproductivos, sino que también son racistas y criminalizan a la pobreza porque son interseccionales, pero lo que sí se ha estudiado y se ha demostrado es que el discurso de odio negacionista de las violencias machistas o contra el aborto o contra las feministas tiene un impacto mucho mayor en el estómago de la población. Y esto viene por años y años y años de cultura católica, ultracatólica o evangelista, donde lo tenemos en los genes todavía, ¿no? Y ese odio, ¿no?, hacia el diferente es muy fácil otra vez ponerlo en el aire. Y bueno, lo vemos cada día en nuestras calles y lo vemos por toda Europa y por Latinoamérica y por África y demás. También otra cosa que quería decir, me vais avisando de tiempo porque yo me enrollo mucho, perdonad. Una cosa que quería decir es la potencia y la fuerza que tienen estos grupos que trabajan a nivel global. Por ejemplo, han sido capaces de que en Uganda se haya aprobado, ¿no?, la ley contra, que penaliza hasta con pena de muerte las diversidades sexuales, ¿no? Y eso lo ha llevado a cabo un grupo fundamentalista o antigénero como es Family Watch International, apoyado por Actioir. Actioir tiene su rama internacional, que conoceréis, puede ser, es Citizen Go. Citizen Go tiene más de 18 millones de miembros alrededor del mundo, tiene oficinas en buena parte en los núcleos centrales del continente africano, ¿no? Y cómo todos juntos, ¿no?, consiguen poder imponer esas leyes que suponen muerte, que suponen violencia extrema, que suponen odio, pero además siempre con unos objetivos últimos económicos, que eso es lo más importante. Al final somos, como decía antes, el chivo expiatorio. Cuando vemos acciones que nos pueden parecer también de gente que está loca, perdida, como cuando vemos los ataques en las puertas de las clínicas acreditadas para la interrupción voluntaria del embarazo. No son 4 fanáticos ultracatólicos, no son 4 locos, 4 locas, tipo Ruiz Gallardón, que ese yo creo que sí era un fanático realmente y responde a otro fenómeno. No lo son grupos organizados que trabajan desde lo local, aquí en Barcelona, interconectados hasta lo global, todos ellos, y que llegan a hacer incidencia política en el sistema multilateral de Naciones Unidas. Cuando pasemos por una calle donde hay una clínica y veamos eso, o sea, tenemos que ser conscientes de que eso responde a una trama internacional muy bien financiada, muy bien organizada, con muchísimos recursos y que está teniendo la capacidad de llegar a las instituciones y de imponer agendas sociales y económicas muy duras para la mayoría de la población. Que Vox esté dentro del Parlamento de Cataluña es una desgracia y no hemos sido capaces, ¿no?, como país, de poder acordar un cordón sanitario para expulsarlos del Parlamento y no poderles dejar actuar. Tú decías, señalan a la gente, por supuesto, haciendo listas son los mejores, a la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos nos tienen las primeras ahí en la lista, de hecho las denuncias son cada vez mayores, los intentos parlamentarios con mociones para que nos retiren la financiación pública, y no solo a nosotras, ¿no?, al conjunto de defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Yo quiero decir que estamos ante un fenómeno que no es nuevo, aunque tiene sus propias especificidades y responde a otros tiempos, pero es un fenómeno global, es un fenómeno transnacional,
Parece que aquí, que en el Estado español ahora se ha podido como contener con esta jugada de Pedro Sánchez. Ojo, cuidado, estamos a 4 años, a un ciclo electoral, ¿no? A otro, para que todo esto cambie y realmente pasar a vivir situaciones como las que ha vivido Brasil, como las que está viviendo Italia, como las que se han vivido en Polonia y como las que se están viviendo en muchísimos sitios. En Argentina ahora mismo, ¿no? Argentina, Milei también llega al poder atacando al movimiento feminista y atacando los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, nosotras siempre lo decimos, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos es una lucha por el conjunto de la población, es un conjunto por democracias de verdad, y es una lucha contra un sistema económico neoliberal austericida. No entendemos la lucha por los derechos sexuales y reproductivos si no es confrontando el modelo económico. Y ellos saben perfectamente que la lucha por los derechos sexuales y reproductivos significa subvertir completamente el tablero de ajedrez. Y por eso somos el chivo expiatorio y sí como poder transmitir este mensaje de ojo, cuidado, cuando veáis esos discursos de odio por las redes sociales, en televisión, en prime time con Pablo Motos, quiero decir, también lo tenemos ahí, y de que toda la población sea consciente de la importancia de lo que supone en nuestras vidas los derechos sexuales y reproductivos, la justicia sexual y reproductiva, desde un feminismo anticapitalista, ¿no? Y bueno, y lo que nos estamos jugando, ¿no? Como sociedad en estos tiempos que nos han tocado vivir. Lo dejaría aquí para poder tener tiempo de hablar y bueno, muchísimas gracias. Gràcies als dos. Si us sembla bé, obrim un torn de paraules i si algú té alguna qüestió que vulgui plantejar, preguntar, dubtar... Bueno, jo tinc alguna, sí. Bueno, jo volia preguntar, o sigui, a tots dos, dues coses. Una, quina relació hi ha entre aquests moviments que esteu descrivint, no? De propaganda, que sigui, amb els poders, diguem, mediàtics de cada època. Actualment, jo diria les Big Tech, no? Quin paper estan jugant, o si hi ha certa connivència, sobretot en l'àmbit digital, i el que passa a les xarxes, i en època del Cerdà Salvall, els equivalents, i després, per altra part, alguna part, a veure si ens podeu fer el retorn d'alguna cosa positiva, en el sentit que existeixen respostes actualment, per exemple, a nivell també transnacional, o sigui, organització col·lectiva, que estigui a l'alçada d'això. I, aquí al segle XIX entenc el moviment obrer, no sé, descriure una miqueta això. Anarquisme. A ver, a la que ens primera. apuntem algo positiu, també. Sí, no, yo ahora. Hostia, yo lo veo difícil, pero lo voy a intentar. No, pero algo se puede hacer. Así algo podemos hacer. A ver, yo creo que lo que decía él, y aquí ocurre lo mismo exactamente, o sea, todos los medios de comunicación, demás, de las grandes corporaciones, hay una apuesta importante porque estos grupos, dotarlos de financiación y de recursos para poder difundir sus discursos de odio y hay un blanqueamiento del fascismo absoluto que lo vemos cada día en televisión, en la mayoría de las televisiones. Desde el momento que tú en cualquier programa pones a debatir o a entrevistar una persona que atenta contra los derechos humanos de la mayoría de la población, eso es un blanqueamiento del fascismo, y creo que el periodismo, el periodismo en el Estado español y también en Cataluña, creo que debería de ser como mucho más riguroso de exigir como mínimo, el cumplimiento y el respeto absoluto a los derechos humanos. Esto sería como la línea de base por la que hay que, ¿no? Y entonces no generar este tipo de debates, ¿no? Que a veces nos proponen entre alguien que ataca el derecho al aborto o que quiere atacar los derechos de las diversidades sexuales con defensoras de derechos sexuales y reproductivos, porque no estamos hablando en los mismos términos. O sea, hay que estar dentro del marco del respeto y del cumplimiento, la garantía de los derechos humanos en cualquier debate. Yo creo que
si pones este programa famoso del hormiguero, ves el arqueamiento del fascismo cada día con mensajes que vienen de estos discursos que se han definido en esos espacios globales, como comentaba, a través de Tamara Falcó, ¿no?, que pertenece también a Hazte Oír, o incluso con el propio Pablo Motos, ¿no?, transmitiendo las fake news, que siempre son las mismas en cada país del mundo, pero como él también las difunde desde ahí. Los medios de comunicación los propietarios, están en mano de gente que ahora mismo quiere que esos discursos de odio se difundan por todas partes. Entonces eso es muy difícil porque quien hace frente a esto ni tenemos los recursos, ni la capacidad, ni el dinero para poder, ¿no?, estar en una lucha en igualdad de condiciones. Y además también, por otro lado, creo que hay autocrítica. Yo creo que toda la parte, o los movimientos más progresistas de la izquierda, tanto en Cataluña como en el Estado español, no le han dado la importancia que tenía el eje de derechos sexuales y reproductivos en la lucha contra el fascismo. No se la han querido dar, no la han sabido ver y nunca le han dado importancia, empiezan a verlo ahora. Y también creo que los mensajes que se difunden desde la progresía, los movimientos más progresistas, desde los partidos más progresistas, son muy sesudos, son muy elitistas, son petulantes, no llegan a la mayoría de la población. Como decía una colega brasileña feminista maravillosa, Sonia Correa, es que la derecha se ha convertido en derecha callejera, que difunde unos mensajes de calle, de viva la libertad, de viva el placer, de somos capaces, de tiramos para adelante, que donde te están vendiendo una visión del mundo, una visión del futuro que conecta con la gente. Y al otro lado tenemos, perdonadme la expresión, que haga un poco de broma, a señoros, ¿no?, muy sesudos del ámbito político universitario, que nunca les ha dado igual si podías abortar o no, porque eso no iba con ellos, porque siempre han diferenciado las luchas identitarias de las materiales, cuando no hay mayor error que separar una lucha identitaria de una material, y que han perdido la calle, y tienen una forma de difundir discursos donde se ha perdido la calle. El tema de la calle, como lo que plantea Cecilia, ¿no?, de alguna propuesta esperanzadora, es importante. Jo crec que sí, és capital. A l'època de serveis al banc no existia, evidentment, internet, però van teixir una xarxa que anava a Amèrica Llatina, o sigui, tenia totes les ramificacions possibles en quant a consignes, informació, agrupacions dedicades, tenien molt de poder, però tenien en contra que existia certa premsa lliure, feta pels mateixos obrers, i llavors aquí topaven, l'assenyalaven, l'assenyalaven, fulanito, mira, tots aquests després aniran a aplicar el 39. Però al carrer hi havia activitat. Quan se sol dir és que la setmana tràgica van anar a cremar les esglésies, el 36 van cremar, el país hem estat cremant esglésies sempre. Ara no. Nosaltres aquí he portat, en aquestes imatges que he portat, he anat de pressa i m'he afegit un parell d'una activitat que fem al carrer. Una activitat al carrer, tant en tant, un grup de gent, que per exemple, si vols passar l'imatge la tens, al final de tot n'hi ha dues, en la qual fem una activitat artística, social i política, evidentment, que la fem al carrer. I anem al monument de Serveis al Banc i li posem la fotografia amb el cap de porc al costat i allà expliquem qui és aquest senyor. Ho faig jo, per exemple, ho fa un altre. I surten de dins de l'església i s'emporten el retrat aquest del porc, i l'entren cap dintre. Però si dones l'altra foto, veuràs que som gent, que som aquests, no? De plena pandèmia. Això on és? A Sabadell, a ple centre de Sabadell. Clar, perquè això té molta història, l'església aquesta històricament el que ha sigut, i clar, la gent del carrer es para i escolta això. Som petites, però estem vius. Sí, no, totalment d'acord, sí, és positiu. Vull dir, el moviment feminista global també treballem en xarxa. No hi ha premsa lliure, està tota subvencionada, tota controlada, tota comprada, desgraciadament. Sí, això sí. Si ens entrem en aquest terreny ho tenim tot perdut perquè ells això ho tenen completament controlat.
Ara, al carrer, això ja és més discutible. Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Y pienso que en las calles, no solo en las calles de Cataluña, que por supuesto, pero en las calles de todo el mundo, el movimiento feminista se mueve con el cuerpo, trabajamos en red. De hecho, esos grupos antigénero fundamentalistas que trabajan en red y trabajan, ¿no?, de manera transnacional, nos han copiado a nosotros la estrategia. Tampoco quiero decir que es que nos han copiado. El movimiento feminista y de defensoras de derechos sexuales y reproductivos trabaja con alianzas estratégicas con los resto de movimientos sociales, también por la justicia climática, por la vivienda, ¿no?, con todos los movimientos sociales, pero a nivel internacional. Estos grupos y tienen esto un pasado es la muy negro, esperanza. tienen un pasado muy negro que por aquí lo impugnas como tienes. No sé, son impresentables. Su procedencia es nefasta, ha costado muchas vidas humanas. Sí. Esta gente es rebatible. Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo Hay se que les impugnarlos. puede rebatir Estamos para haciendo, llegar a la gente? lo estamos ¿no? haciendo ahora mismo. Sí, sí, esto es hacer política, por supuesto, es lo que estamos haciendo, como cualquier acción en la calle, como algo esperanzador es saber que cada Ahora vez mañana más... esto lo saldrá en La Vanguardia. Bueno, oye, agradecida, yo por lo menos. Además, que sacan unos artículos contra el derecho al aborto, los de La Vanguardia, que también te la mayoría. No, por eso digo Pero- que no La Vanguardia, no me esperes. No, pero que la esperanza está ahí, que la gente no va a dejar de luchar y yo creo que una estrategia importante de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos ha sido llevar la agenda política, o sea, la importancia de los derechos sexuales y reproductivos al resto de movimientos sociales, generando alianzas estratégicas, ¿no? Y también con periodistas más progresistas que igual no tienen tanto impacto porque no son los más media, pero que no tenían incorporado este eje en la lucha de derechos sexuales y reproductivos en su eje también analítico y que ahora ya sí lo hacen, ¿no? Y dices, venga, y vamos, claro que hay esperanza, si no, no podríamos vivir. Y también porque tenemos nuestra propia, ¿no?, entiendo, visión del mundo, del futuro que queremos y qué queremos vivir. Sacra que y es algo... esta gente jugaban en ventaja en aquella época, porque un 60% en alfabetismo era femenino, 60%, un 40% al masculino. Jugaban con mucha ventaja. ¿Qué le quedaba a la población? El espiritismo. ¿Por qué? Oye, no irás a explicar los problemas al cura y al encargado de la fábrica. Nos lo contamos, nos ayudamos entre nosotros y entre nosotras, sobre todo las mujeres. Y si hacemos el bien, pues el espíritu dice que no se va, que vayan a hacer puñetas los del cementerio y todo el rollo este. Y esto, pues bueno, una forma de disidencia, una construcción también de sensibilidad, de necesidad, se construye a partir de la necesidad que tiene, ¿no? Pero ya digo, ellos jugaban con esta ventaja, y la gente sabe leer y escribir, aquí. Pero no hay brecha libre, cuesta mucho canalizar los discursos, y esto estamos años. Sí, 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 y luego que también yo creo que hay un fenómeno que pasa mucho, que la gente tiene acceso a las redes y Sí. hay grandes colectivos, ¿no?, como puede ser, por ejemplo, Proyecto Una, que dominan las redes y que están haciendo un trabajo inmenso. O sea, que podemos estar esperanzados, ¿no?, que se mueven muchas cosas, pero sí, claro, estás luchando contra el elefante, pero bueno, se puede llegar a vencer. Pero Estamos allí. estamos en ellos. Sembla que algú volia intervenir. Una pregunta, una curteta, perquè també la infusió ho vist. Yo volia saber, ¿cuándo se hace esta coordinación internacional de todos estos grupos? Sí. ¿Y cómo de sólida es? O sea, si hay posibilidad de que también se... Sí, mira, se origina a partir de la década de los 90 del siglo XX, es una década que se conoce como la década de las mujeres en Naciones Unidas, porque en esta década se aprueban los instrumentos internacionales de derechos humanos más importantes para los derechos humanos de las mujeres y también de las diversidades sexuales. En el 93, por fin, ¿no?, se reconoce que los derechos humanos, que los derechos de las mujeres también son derechos humanos. O sea, porque la Declaración Universal, que ahora celebramos el 75 aniversario,
para nada tenía en cuenta, ¿no?, a las mujeres. En el año 94 se aprueba el Plan de Acción del Cairo, es el primer instrumento que ya reconoce como derechos humanos derechos reproductivos, muy importante. Y en el 95, en la conferencia de Beijing, se empiezan a reconocer los derechos sexuales y reproductivos. Bueno, fue una época donde el feminismo se articuló de tal manera que pudo asaltar un espacio tan patriarcal y tan de poder como es Naciones Unidas, imponer la agenda y avanzar derechos. Y ante ese hecho, el Papa, que fue Papa Ratzinger, que en ese momento no era Papa, pero ya era, ¿no?, como ideólogo ahí de Juan Pablo II, él ya ve esos éxitos y dice, ojo, cuidado, porque aquí esas sí que están transformando el mundo y en una década nos han metido muchos goles, y él idea, junto con otros, este concepto de ideología de género, ¿no?, de vamos a este concepto político de lo que es la ideología de género, que al final, bueno, que es lo que decía antes, el ataque a los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y población LGTBIQ+, pero que lo llega a convertir como en un cajón de desastre, como en un fantasma, ¿no? Cuando ya alguien dice, la ideología de género, que viene, os invito a ver un discurso de Giorgia Meloni en el meeting que hizo Vox en Sevilla, en la campaña electoral, que invitó a Giorgia Meloni, y cómo ella, ¿no?, contra la ideología de género, la ideología de la muerte, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, se origina en la década de los 90. Empieza como un fenómeno religioso, católico, porque surge desde Ratzinger y desde la Iglesia Católica, desde el Vaticano, surge de ahí, porque el Vaticano es negociador dentro de los procesos de Naciones Unidas, pero rápidamente deja de ser un fenómeno católico, porque lo abraza tanto los cristianos ortodoxos como evangelistas, como cualquier otra religión, como también parte del mundo musulmán, del Islam. O sea, que se juntan todos y deja de ser algo religioso a ser algo mucho más político, pero viene desde ahí. No viene, muchas veces se ha dicho de manera errónea que los ataques de Vox o de Hazte Oír son fruto del avance que estos últimos años ha tenido el feminismo en Cataluña, en otros lugares del Estado español, a nivel mundial. No es una reacción, no venía de mucho antes. Esa gente siempre tiene proyectos a largo plazo, a muy largo plazo, porque además tienen la financiación para poderlos llevar a cabo y pueden esperar. No son como las feministas, que no tenemos un duro y si tenemos un duro nos da 4 meses. Esperan, pero aprovechan el tiempo. Siempre no dejan de formarse. Pero el origen está ahí. Es en la década de los 90. Sí, la década de los 90 yo puntualizaría también que aprovechan la caída de la Casa Lenin, es decir, el comunismo de Estado. Aprovechan también lo que ellos llaman entonces el fin de las ideologías. Sí. Entonces aprovechan este momento de vacío, que tiene que pasar forzosamente unas generaciones, para que se vaya recuperando otra vez el espíritu de solidaridad, de fraternidad, de colectivismo, de ayuda mutua. Esto ha quedado maltrecho con el comunismo de Estado. Y ellos aprovechan este momento. Esto lo aprovechan. Sí, ellos aprovechan, todos son muy rápidos. Quería decir una cosa que antes se me había olvidado, que tenemos capacidad también de hacer nuestros propios discursos con nuestras narrativas, ¿no?, de lucha, de libertad, de placer, y que son tan importantes, y recuperar la calle, y que esto es básico, como tú decías, hay que salir a la calle y recuperar la calle con discursos que lleguen a toda la población, ¿no?, huyendo de la petulancia. Desde la historia, desde todo. Sí, pero cómo tienen la capacidad de generar debates que parece que no sabemos que los originan ellos, y distraernos, ¿no? Por ejemplo, ahora con el debate sobre la pornografía. Por ejemplo. ¿Este debate de dónde sale? ¿Quién lo origina? Porque es la ultraderecha. Pero aquí ya nos han cogido a todos los de izquierdas también hablando de esto. En las escuelas, el profesorado, en las televisiones, ¿no? Televisiones públicas como TV3, ¿no? Que se supone que se rige, ¿no?, bajo unos mínimos de democracia y de derechos. ¿Por qué nos distraen? ¿Cómo tienen esa capacidad de distraernos en discursos completamente que surgen de la ultraderecha, pero que no sabemos identificarlo y ya nos están distrayendo de lo que importa, ¿no? O ahora el otro debate con vamos a liberar a nuestras criaturas de los teléfonos móviles o de las pantallas. ¿De dónde sale este discurso? ¿Quién lo ha promovido?
¿Quién? Cuando no. Porque no sale de nadie de izquierdas o de progresistas. Es que está saliendo de ellos. Y cómo nos confunden ahí, ¿no? Y nos distraen. Digo que también tienen esta capacidad. Y cuando no, pues vuelven a sacar el tema de la persecución religiosa, de la beatificación y de las listas interminables de temas, de la Guerra Civil Española. Entonces, eso sabe, el Vaticano tiene los expedientes abiertos de esto. Sí, sí. Esto lo manejan continuamente. Cuando esto parece que hacen de víctimas de unos supuestos vándalos y religiosos, ¿no? Imagínate, cuando ellos no han pedido perdón por ninguna dictadura ni por nada de nada. Y que estamos en este momento maniqueo de utilización del pasado, del presente y los medios. Los medios ahora son muy potentes. Muy potentes. La población no tiene la información que estos medios digitales y estos peligrosos. Sí, y a mí solo, bueno, como así para acabar, y también como ser conscientes de que, por ejemplo, los discursos de odio contra las mujeres transgénero, contra las personas transgénero, se están convirtiendo en política de Estado en muchísimos países de la Unión Europea, entre ellos Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y es un ejemplo más de cómo atacando, ¿no?, derechos sexuales y reproductivos, ¿no?, diversidades sexuales, pero con un odio brutal hacia las personas trans, se pueden, ¿no?, llegar a poder imponer esas agendas económicas. Y también seamos capaces de identificar cuando se ataca a las personas transgénero, las mujeres transgénero sobre todo, ver que eso también está generado y originado por los grupos antigénero y que por desgracia hay parte del ya autodenominado feminismo, ¿no?, en el Estado español, que más que feminismo pertenecen a grupos antigénero, ¿no? Y entonces como todo es mucho más complejo, ¿no?, pero como dar así esas ideas de poder identificar y poder estar alerta y poder parar y no entrar en discursos o en debate o no comprar debates que realmente lo que están haciendo es o distraernos o meternos en unas historias para que perdamos el foco, ¿no?, de donde tenemos que ir. Bien, una pregunta més? Jo alguna vegada he pensat a tots, un dels punts que més m'obsessiona són les fake news. Són discursos petits, són d'odi, són directes, com la gent s'ho creu, la migració és un dels objectius, atacar els migrants i així. I jo he pensat que si no seria... No, que l'esquerra sempre dona respostes llargues, uns manifestos il·legibles, una mica per on anaves tu, que no s'entenen, a vegades la gent no entén, no contraposa aquesta frase de tuit una cosa concreta, sinó moltes manifestacions, moltes explicacions, moltes... Si no seria útil començar a fer fake news, però això tindria que ser en la clandestinitat, mentides d'aquesta gent. No sé. No, a Bascal se le ha pillado el novio. El Bolsonaro, Milei, ¿no? Milei tiene 5 hijos que son 5 perros, ¿no? Por ejemplo, no pasa nada. No, perquè hem de ser tan correctes sempre, perquè no és una guerra bruta també nosaltres. Yo creo que en nuestro caso la estrategia ha sido desmontar las fake news, bueno, primero demostrar que es una fake news y luego contrarrestarla mucho con el humor, desmontarlos con el humor, mensajes muy cortos, muy directos, pero donde les quitas todo el poder y los ridiculizas. Más que inventarnos cosas, sino desmontarlos y quitarles el poder a través del humor. Y vuelvo a mencionar a Proyecto Una, pero por ejemplo no, son de aquí, de Barcelona. El discurs no està guanyant. A nivell estratègia comunicativa, la ultradreta està guanyant. I des de fa molt temps. Pues algo estem fent malament, no? Bueno, porque tenemos l'única vegada que més o menys ha funcionat un contradiscurs és ara en Palestina. És més, Palestina està aconseguint globalitzar la resistència. Per primera vegada a la història de la humanitat. Hi ha un tio a Malàsia que pensa igual que un de Turquia, que pensa igual que un de Colòmbia i que un d'Espanya. I són religions diferents, persones diferents, però estem units en contra d'Israel. És l'única i la primera vegada. Però les imatges són molt potents. Ja, les imatges són molt potents.
però per què no començar a crear un contradiscurs fort i a costa de lo que sea, m'enteneu? I l'humor és veritat, està bé, però no està guanyant. No. Estem perdent en tots els fronts, tots. Yo creo que la estrategia... I l'humor els hi fa mal, Què? A l'humor els hi fa molt de mal. Sí, però No el toleren. són 4 gats. Ells no el toleren. Ja ho sé jo, però són 4 gats. Bueno, el Històricament, cerdito per este és exemple, humor, no? clar, és humor perquè s'ha superat la situació i diu, mira, però això que dius tu... S'ha de fer alguna cosa inclús clandestinament. Ells, aviam, en aquesta mentalitat, ells no admeten l'humor en qüestions personals. No ho admeten. Els fatxes aquests no admeten l'humor en qüestions personals. No l'admeten, vull dir, els hi fa mal, els molesta. Les molesta muchísimo que se visibilice quiénes son estos grupos, que se les mencione, que se demuestre cómo están articulados, quién los financia. Esto les hace mucho daño ser visibilizados. Y es lo que estamos haciendo, es una de las estrategias. Pero respondiendo a tu... Nos contamos aquí Cuello Largo, el otro el Canal Red. No, el movimiento feminista internacional Sí, lo está haciendo hacia diario. Bueno, claro, llegamos a donde llegamos. Pero yo creo que la reflexión que tú hacías, yo creo que la clave está en que en los movimientos progresistas, la gente de izquierdas, el feminismo, los feminismos, no tenemos por qué hacer contranarrativa. Lo que deberíamos de hacer son nuestras narrativas propias, porque las tenemos. Y yo creo que eso, el feminismo creo que sí que lo tiene, pero que los partidos políticos que se llaman de izquierda la han perdido esa capacidad. No construyen la narrativa, no te están dando la idea del mundo que queremos vivir. Están reaccionando a esta gente, no están construyendo y tampoco son valientes para construir esa narrativa. No solamente desde este prisma. No. El capitalismo no lo impugna a nadie. Ahora mismo el capitalismo no está impugnado. El capitalismo goza, oye, todo el mundo se suma al carro. Es increíble. O sea, no hay un anticapitalismo que digas, no, es que no solamente, es que están en contra, es que es posible otra forma de vida, claro, pero esto no está ahí. Está ahí. Ahí viene que luego el capitalismo lo compra todo y lo pervierte todo, hace negocio de todo. Jo he intentat posar una mica d'optimisme. Clar, jo faria, comparant el cas del Cerdà, clar, al final el Cerdà, aquesta moral que ell va voler imposar, durant molts anys es va imposar. Jo una mica lligant al que dèieu, jo crec que retracen processos, impugnen, però no, a mi em costa veure que podran imposar totes aquestes coses que ells van oposant quan de fons hi ha una part que és cortina de fum per imposar tota l'agenda neoliberal. Per exemple, en el cas de Vox està claríssim. El que conec més de prop, Vox és un partit bestialment neoliberal. Llavors té molts votants que si sapiguessin el programa econòmic del partit s'hi va contra ells. Llavors han de fer tot aquest programa d'aquest tipus de coses, entre d'altres coses, per tapar el programa econòmic. I el cas del Milei, per exemple, també està molt clar. Totes les bajanades que ha dit cap aquí i cap allà, i al final ha vingut la dreta al Macri, la dreta, que aquí seria el PP. O l'han votat. Sí, li ha donat el suport i les primeres mesures que està fent són d'ordre econòmic. Però ell va prometre aquestes mesures. I la gent les va acceptar. No, sí, però jo crec que el que segur que són molt nocives és a nivell econòmic. I a nivell que també és veritat que podreixen la societat perquè tornen a posar uns temes que la societat considera superats. A mi em costa pensar que passi el que passi hi haurà determinades consolidacions de drets. Jo crec que a mi em costa pensar que revertiran. Bueno, ho estem veient. S'han de veure algunes, clar que sí, però en general jo vull ser optimista en aquesta línia.
Ells van No vull dir que no puc, pensa que la pot ser realitat cruent, és la que és. això, No? Vull això dir, pot ser cruent, als Això té un Estats preu, Units el té un tema preu, d'avortament té un preu. està prohibit en la majoria dels estats. S'ha tret a la Constitució, no és un dret constitucional, això és molt fort, això el dret a l'avortament als Estats Units. Això és molt greu, que impacta molt greument en la vida de les persones, molt greument. Però és que a Polònia va passar, és que a Itàlia està passant a través de l'objecció de consciència. No le hace falta prohibirlo porque a través de la objeción de conciencia ya consigue erradicar ese derecho. Como comentaba antes, en Polonia y en Hungría hay zonas liberales. Que suposa això, que estem actius com ara, esta gent també està... En Madrid Ayuso está ahora mismo abriendo una ley, o sea, para acabar con los derechos, con la ley LGTBI de Madrid. Eso está ocurriendo ahora mismo en Madrid. Y quiero decir, y me voy a Latinoamérica y puedo salvar ahora mismo a Colombia. Que se hayan incorporado, o sea, hacemos un resumen de los últimos 10 años, habrán ganado algunos derechos. También. Los derechos humanos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la soberanía corporal, y ahí hablo tanto de aborto como de diversidades sexuales, la historia de esos derechos es un paso adelante y 5 para atrás. Y siempre han sido el chivo expiatorio para empezar el ataque de cualquier democracia. Sí. Y para acabar con el Estado de Derecho. Siempre ha sido así. En la época, en la República Española, en la República, siempre ha sido así. Quienes sabemos, porque quienes gozan de todos los privilegios, entonces esa falta de derechos no la sufren. Pero os puedo invitar a casi todos los lugares del mundo ahora mismo, por desgracia, donde la pérdida de derechos sexuales y reproductivos es brutal. Y eso significa muchas cosas. Porque Bolsonaro, que estuvo 4 años, perdió. Y todo lo que llegó a hacer. Y todo el tiempo que estuvo, quiero decir. Milei dices, lo primero que han hecho han sido medidas económicas. Bueno, lo primero que han hecho ha sido cargarse el Ministerio de Igualdad. Lo acaba de desmantelar en 2 días gobernando. Lo primero que hizo Trump cuando llega al poder, lo primero que hace es firmar 2 leyes, que él lo ha prometido en campaña electoral. Una es la construcción del muro de separación entre Estados Unidos y México. ¿Y cuál es la otra? La gag rule. ¿Qué es la gag rule? El ataque a los derechos sexuales y reproductivos. Y creo que hace un año, ya no estando este señor, se ha quitado el derecho constitucional del aborto. Hay que tomar conciencia realmente de lo que supone como el discurso de odio y las políticas contra estos derechos, que son los derechos más atacados y lo han sido históricamente, y los últimos en garantizarse y reconocerse, cómo este ataque permite a los grupos más reaccionarios estar en el poder y como objetivo último, por supuesto que es económico, pero para lograr esos objetivos económicos necesitan ejercer violencia sobre muchos cuerpos, sobre muchos, entre ellos, sobre toda la población LGTBI+, sobre las mujeres, sobre las personas racializadas, sobre las personas migradas, porque si no, no pueden conseguir sus objetivos económicos. No se puede, y yo lo he dicho siempre cuando he hablado con periodistas e investigadores antifascistas, tenéis que tener la inteligencia y la generosidad de empezar a meter el análisis del ataque a los derechos sexuales y reproductivos, porque el día que lo hagáis ya va a ser tarde, y ahora está ocurriendo. Es que ahora ya que estamos aquí, ¿sabes?, resistiendo como podemos, no hay que quitar importancia. Es uno de los grandes pilares. Así se origina el capitalismo, así se origina el capitalismo, ¿no? Que si te gusta Silvia Federici y la sigues, así se originó el capitalismo, atacando los cuerpos, las heterodisidencias, los cuerpos de las mujeres y con la colonialidad. Es decir, con el racismo, la supremacía blanca. O sea, todo eso es lo que origina el capitalismo. Y cuando el capitalismo en sus fases más agudas, como es esta, tiene que recrudecerse, lo que hace es incrementar esas violencias y estructuras de opresión que son la clave de su origen y para perpetuarse. Y ahora estamos en uno de esos momentos. Y yo lo digo, cuando están atacando el derecho al aborto aquí, mira también la factura de la luz y mira el precio de los alimentos y empieza a mirar todo el resto, porque va ligado una cosa con la otra. Jo, des de la història, m'he
me sorprèn, vaja, veure que d'una exposició del NU i d'unes revistes naturistes ben d'altres, hi hagi un senyor que té el crèdit que té contra un educador i demani una dictadura militar que posi ordre. Un continuador de servei salvant, un deixeble seu. Això crida l'atenció. Està demanant, què dius? No, però pel NU, que a més és majoritàriament femení, no és una cosa ultimada, doncs amb això s'atreveixen. Perquè la mentalitat d'aquesta gent és la de servei salvant. Servei salvant té una obra apologètica que es titula Fàbrica, Campanària, és a dir, l'església i el quartel. La vida de la persona té de girar entorn d'aquests tres nuclis. L'església, que és el control moral, el rigor catòlic, i la fàbrica, el lloc de la producció, el lloc de l'esforç, i la caserna l'ordre. I ells veuen el món, veuen les ciutats, les veuen així. Sabeu, això va dels anys 15, 10, fàbrica, campanar i quartel. De fet, ell va demanar el quartel de la Guàrdia Civil l'any 1902, quan hi va haver-hi la vaga general del 1902, o va crear un comitè de defensa social aquí a Barcelona, amb marquès de comilles, per reprimir aquells que s'aixecaven contra la guerra colonial i que anaven a morir a fora. És a dir, sobta, des de la història, clar, la conjuntura és totalment diferent. Avui el capitalisme no necessita aquella mà d'obra enorme, aquests exèrcits de gent a treballar, no necessita, li sobra molta gent, és molt perillós. Aquella època es tenien de fer maneres de portar la migració cap a Amèrica Llatina, que necessiten treballar allà de peons, perquè faltava realment mà d'obra. Però és que ara mà d'obra ens sobra per tot arreu, desgraciadament. I tenen aquest problema. Que d'aquí que se'ls estanqui el mercat. Tenen. Les polítiques austericides són això. Son esto. Han manipulat hasta el medi ambient. Total. El tema del medi ambient també el tenen manipulat. No, es que ya vendrán con el decrecimiento, ya lo verás. Bueno, y yo creo que discursos de odio como el ecobordening, ¿no? Ahí tienes el nexo entre el ataque a los derechos sexuales y reproductivos y el negacionismo climático y políticas migratorias, necropolíticas. Racismo, ahí lo tienes todo, ¿no? Ecobordening, tienes, ¿no? El greater placement, ¿de qué está hablando el gran reemplazo? Que te voy a controlar los cuerpos, pero los cuerpos de quién, ¿no? Porque eso también es racismo. ¿No? Y como vienen aquí a invadirnos, nos están invadiendo. O sea, tiene mucho poder el discurso de odio contra los derechos sexuales y reproductivos, mucho. Como digo, interseccional, o sea, metiendo el eje racista y metiendo el negacionismo climático. De hecho, nosotras sí que llevamos tiempo trabajando precisamente en esa interconexión de justicia climática y justicia sexual como modo, o sea, de poder superar las múltiples crisis. Pero para ellos quien contamina son los pobres. Totalmente. Los culpables del medio ambiente, hay que aplicarles austeridad. Sí. ¿Cómo? Sí, pues sí. deprimiendo la economía y que no accedan al mercado, pero sí, de claro. Sí. Pero es que esto lo van a permitir, lo están permitiendo todo. En fin, habrá que tener más... Hay mucha gente luchando, o sea que no notado optimismo de esta. Para ver si hay algún productivismo, algo... Ostras, yo os invito, igual, pero no quiero parecer que tiro para mi casa, para la asociación, pero lo voy a hacer. Hoy hemos publicado un vídeo precioso que está en nuestras redes sociales, que tenemos la gran suerte de que Mireia Carafé, la poetisa, ha convertido en poesía parte de nuestro discurso político, y es escuchar la poesía de su voz, porque ella protagoniza el vídeo, y está hablando de la importancia de la interconexión de todas las luchas, de que solo luchando todos y todas juntos, ¿no? Unos, ¿no?, desde los derechos humanos, otros desde la justicia climática, otros de sexual, todas juntas en esa interconexión tan importante de unir luchas para poder superar los momentos que nos están tocando vivir, ¿no? Y creo que acaba como esperanzador también, y que tiene una visión del mundo, ¿no? Y que otro mundo es posible y que yo creo que se puede lograr. Yo os invito a que lo veáis en nuestras redes sociales hoy y que lo disfrutéis. Perfecte. Doncs jo crec que de millor manera no podem acabar després de
sentit. Moltes gràcies especialment a vosaltres per ser aquí, a tothom per haver vingut i bé, us aneu revisant la web i estigueu atents als newsletters perquè esperem que aquest cicle quasi segur que aquest any acaba aquí, però esperem que l'any que ve reprendre amb més sessions. Moltes gràcies.